Muy buenas tardes, mis estimados, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Hoy es día miércoles, el mejor día de la semana. Ahora continuamos con las características de los padres que manejan el estilo democrático. Entonces, entre sus principales características, ¿cuáles son? El afecto manifiesto, es decir, no tienen temor a demostrar el afecto, primero hacia ellos, hacia su pareja y luego hacia sus hijos. Te amo, te quiero, eres lo máximo, vas muy bien, eres un campeón, échale pa'lante. ¿Sí ven? No tienen miedo en demostrar su afectividad. ¿Qué más? Son sensibles a la necesidad del pequeño. Ahora miren, papitos, mamitas, atender a la necesidad del pequeño, por favor, no es solamente, oye Juan, es que necesita zapatos, oye Juan, que necesita calzones, oye Juan, es que necesita camisas, oye Roberto, necesita medias. No, es parte de sí. Pero la atención integral a la necesidad del pequeño no solo es física, es biológica, es emocional, es psicológica, es física. Todo esto engloba a la necesidad integral del pequeño que tiene que ser atendida por los cuidadores o padres del niño. Eso es prestar atención, sensibles a la atención del pequeño. Responsabilidad compartida, es decir, cada integrante, cuidador o padre o madre, sabe su responsabilidad dentro del hogar, tiene definida y comprende e interioriza la responsabilidad suya dentro del hogar y la comparten. Es decir, en la crianza del niño, educación del niño, satisfacción de necesidades integrales del niño, etc. Compartida. Ping, pong. Explicaciones. En un hogar con estilo de crianza democrático se conversa en la mesa así como cuando van a desayunar, se comen todos. Entonces hay un momento de conversar en la sala, en el dormitorio, en la cocina, en el baño, etc. Sobre X tema. Y los progenitores explican con sustentos adecuados, reales al pequeño. No le queda dudas al pequeño. Entonces el pequeño va desarrollando esa confianza de ¿qué? De comunicación asertiva, no comunicación obligada ni impuesta, sino una comunicación fluida y bidireccional con sus progenitores. Vamos. Promoción de conductas apropiadas en el niño. Es decir, mira hijo, te pedimos y te explicamos este tipo de conducta que está mal. ¿Por qué, hijo? Por esto, por esto, por esto, por esto. Si tú haces eso, tendrás como resultado esto, 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 esto. En cambio, si tú te comportas bien, adecuadamente, como te enseñan tus padres, ¿qué vas a obtener? Esto, 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 esto. ¿Y ven? Existe una comunicación, una enseñanza, pero ojo, la enseñanza no viene solo de manera verbal, viene de manera gestual. Recuerden que el pequeño se nutre de todo lo que le damos, se nutre mediante la observación y asimilación consciente e inconsciente de lo que le brindan los padres. Gritos, amenazas, violencia, etcétera, ¿sí? Pilas con eso. Comunicación asertiva abierta, es decir, el niño tiene confianza en contar, en conversar sus dudas, inquietudes, etc. Incógnitas, muchas veces conflictos que se dan en su ambiente de escolarización, que es normal. Papito, mamita, no tengan miedo a ese conflicto, es normal. Son ustedes la guía para que el niño pueda entender, procesar y asimilar ese conflicto. ¿Mediante qué? La comunicación asertiva. Ya habíamos explicado en una exposición anterior qué es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva está compuesta por dos elementos primordiales: la comunicación verbal, la comunicación e interacción visual. Cuando yo me comunico asertivamente, lo veo a mi hijo tal y como es.
No veo cómo se viste, cómo rinde en la escuela, cómo se comporta, lo veo tal y como es. Esa es la comunicación asertiva. Entonces, bajo esta condición de este hogar democrático, ¿qué sucede? Bajo este estilo democrático, perdón, ¿qué sucede? Es que el hogar existe un calor afectivo, confianza, hay unas normas de convivencia, hay unas reglas negociables y no negociables dentro de su hogar. Todo está establecido. Cada miembro del hogar sabe su responsabilidad. Fíjense qué diferencia, ¿no? ¿Qué más? Control y exigencia, por supuesto, los padres son exigentes, son controladores de sus comportamientos, actitudes, gestos, palabras, etcétera, pero a su vez, ¿qué hacen? De acuerdo al comportamiento del pequeño, actitudinal, gestual, verbal, etcétera, que son también como lo refuerzan, son comunicativos, cariñosos y razonables, es decir, hijo mío, ante todo suceda lo que suceda, pase lo que pase, ten tú la confianza de siempre contármelo todo. Pero ¿cómo va a tener la confianza ese pequeño si recibe violencia, indiferencia, no hay afecto, no hay atención, etcétera? Imposible. Lo hará por obligación. ¿Qué más? Existe una disciplina inductiva, es decir, ¿a través de qué? De privaciones y corrección. Yo sustento aquí una teoría. Bueno, voy a decir, es mi teoría. ¿Cómo? ¿Cómo se sustenta esa? A través de 3 palabras mágicas. Yo le llamo el triángulo del comportamiento y la disciplina inductiva en el hogar, que es la orden. El segundo, el reforzamiento de ese pedido, de esa orden. Y la tercera es la disciplina inductiva a través de privaciones y correcciones. Cuando tengamos que corregir a su hijo, no digamos te voy a castigar. El castigo es como algo extremo, como resultado de un proceso es decir, a un preso, a un condenado. El castigo es de 50 años, es de 20 años, el castigo es que lo cogió el pueblo y lo linchó, etc. No, es un fin, ahí termina. Con nuestros pequeños es un largo proceso de muchos años. Entonces, ¿qué es? Es corrección. Es decir, yo le enseño a través de mi comportamiento, de mis elementos, el camino que debe seguir. El pequeño es quien lo va asimilando y lo va construyendo. ¿Bajo qué? Obviamente bajo nuestra guía. Y cuando por A o B razones se desvíe, ahí nosotros, ahí vosotros padres. ¿Para qué? Para corregir al pequeño y que vuelva a tomar su camino. Es muy distinto al castigo. Entonces, vamos a decir como corrección. Excelente. ¿Qué más? Respeto a la privacidad del pequeño. A veces el pequeño está jugando, ejemplo, ¿no? Esa característica tienen los padres bajo este estilo democrático. Entonces está haciendo sus cositas o sus cartitas, sus cosas, y el pequeño dice no, no, y los padres van, déjame ver, etcétera, etcétera. No, respeta la privacidad del pequeño. El niño desde que nace tiene su privacidad y debe tener su respeto hacia su integridad como persona. ¿Y qué más? Las decisiones dentro de este hogar caluroso y afectivo son democráticas consensuadas, es decir, aquí, bajo este estilo democrático, entendemos que el responsable de ese hogar es el padre, con la colaboración, con la ayuda de la madre. ¿Sí? No lo podemos quitar y tampoco no tergiversamos los conceptos. El padre, la madre y los pequeños. Y juntos llevan, educan, dan amor, disciplina y encaminan al pequeño. ¿Sí? Entonces, cuando existe un requerimiento de una decisión que influye a todo el hogar, lo sensato es conversar. Mira mi vida, mira esposa, miren hijos míos. Debido a X situación, vamos a tomar esta decisión. ¿En función de qué? De esto,
por esto y por esto. Entonces la esposa dirá, sí, mira, ¿qué te parece así? ¿Qué te parece? Sus hijos, a ver papá, pero mira esto, miremos esto. ¿Entiende? Es una conversación. Es una conversación ¿de qué? De negociación, de acuerdo. Eso no quiere decir que el niño va a tomar la decisión. No, el padre es el responsable del hogar y es quien debe tomar la decisión adecuada en función al consejo, recomendación y apoyo de su hogar. Y no es nada de religión. Es el núcleo de la convivencia del hogar. Ahora, obviamente, si no existe la pareja es en el hogar, obviamente esa decisión recae sobre la persona que esté con el apoyo y consejo de los niños. Y de eso se va a nutrir, expandimos más la mente y podemos tomar la decisión. Excelente. Fíjense en ustedes, entonces hasta aquí hemos hablado de las características de los padres en un estilo parental de crianza democrático. Pero ahora vamos a ver el comportamiento de estos pequeños, de estos adultos, de estos jóvenes, adolescentes y obviamente adultos, cuando se han desenvuelto bajo un estilo de crianza democrática. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento de un niño, de un adolescente adulto que se ha desarrollado bajo un estilo parental de crianza democrático. Entre sus principales ventajas podemos decir que tiene confianza en sí mismo, son seguros, son motivados al logro. ¿Sí? Es decir, se ponen incluso desde pequeños metas reales alcanzables y se esfuerzan para lograrlo. Sí, imagínense ustedes, si de pequeños, de adolescentes son así, de jóvenes también lo serán, es más, reforzarán esa destreza, y de adultos, pues mucho más. Buena actitud y buen rendimiento escolar. Fíjense en ustedes, si un niño tiene un ambiente adecuado familiar, su desarrollo escolar también será adecuado. No me lo invento yo, no lo digo yo, está científicamente demostrado hasta la saciedad cuánto influye ese núcleo familiar, esa cohesión familiar en el desarrollo educativo del niño y en evitar las dificultades o problemas de aprendizaje. Eso no quiere decir que nunca va a aparecer, claro que no. La diferencia es la gestión que le dan los padres a ese problema, a esa dificultad. Buena salud mental. Claro, pues obviamente, si recibe todos esos elementos estables de comunicación, de aprecio, de amor, de cariño, pues obviamente su área mental entendamos como salud mental al bienestar global e integral de ese adolescente, de ese niño, de ese joven, biológica, psicológica, emocional y física. Entonces, si eso sucede, este niño tendrá autocontrol personal. No habrá reacciones impulsivas, no habrá reacciones violentas, verbales, gestuales, físicas, etcétera. No. Recibirá el estímulo, lo procesará, habrá unos segundos de respiración. ¿Y cómo va a reaccionar? De acuerdo a la situación. No habrá impulsos violentos de ningún tipo. Y obviamente es empático, pero por supuesto, si viene de su casa, donde le han enseñado normas, valores, reglas de convivencia, respeto, obviamente, ¿qué va a desarrollar? Es que en esa casa hay amor, hay cohesión, hay cariño, hay guía. Entonces, eso le va creando, ¿qué? Esta destreza de ser empático, de dolerse por los demás, por sus compañeritos. Escasos problemas de conducta, pero por supuesto, ¿por qué? Porque hay una confianza en la comunicación de padres a hijos y esa comunicación es bidireccional. Entonces, el niño evita caer en problemas de conductas, en conductas asociales, disociales, delictivas, violentas, etcétera. Entonces, obviamente, y esto obviamente demostrado,
no tienen prevalencia que a las adicciones, a la violencia y al estrés, la enfermedad del siglo XXI, XXII. Y imagínense, ¿cuánto beneficio hay en el pequeño cuando en el hogar hay estabilidad? Y no me digan es que no se puede, claro que se puede, pero ¿qué? Debemos reciclar, quitar cargas, creencias, complejos, etcétera, que venimos arrastrando. La pareja. Y eso muchas veces es difícil, duro y doloroso. Duro y doloroso. Por supuesto que sí. Presentan autonomía e independencia, es decir, el niño sabe, comprende y asimila sus responsabilidades, sus deberes, sus obligaciones, y las hace sin necesidad de estar a la vigilancia del adulto. ¿Por qué? Porque ha interiorizado, ha comprendido y ha asimilado sus deberes, obligaciones que tenga en el hogar. Y si ahí las hace, si ahí las tiene, así mismo lo hará afuera. Alta competencia social, pero por supuesto, desarrolle esa competencia social. ¿Por qué? Porque tiene estabilidad emocional, entonces se puede relacionar. ¿Y por qué se puede relacionar? Porque a su corta edad, cuando niño y adolescente, y obviamente cuando joven, aprendió a gestionar sus emociones. Y cuando aprendes a gestionar tus emociones, entiendes cuando tu entorno, un elemento de su entorno, un individuo está pasando por esa circunstancia, entonces eres sensible a esa persona. Es lo que se conoce como empatía. Alegres y espontáneos, pero por supuesto, ¿por qué? Porque el niño no esconde nada, es alegre, se divierte, está junto a los padres, y si está ejemplo en cumpleaños, baila, juega, ríe, brinca, etcétera. ¿Qué más? Es responsable con sus compromisos personales, aún desde pequeñitos. Ejemplo, recuerda, hijo mío, que tienes que hacer X tarea. Recuerda que tienes que prepararte para el examen. Tú le recuerdas, tú le guías y el resto lo hace el pequeño. Es solidario, prosocial. Y miren aquí lo que se cultiva esta destreza. Su moral es autómata, es decir, no hace falta que esté su padre o su madre para que cuando esté frente a una cotidianidad de una conducta amoral, es decir, una conducta desadaptativa que él sabe que no se debe hacer, simplemente él no la hará. No hace falta que esté el padre, la madre, el hermano mayor, el abuelito, la profesora, para no hacerlo. Solito lo hará. Miren las ventajas. Su autoconcepto es realista, es decir, esto está en función de su buena estabilidad y salud mental, en función de qué, de su autoestima, de su seguridad, de su confianza. Entonces su autoconcepto es realista. Sabe sus destrezas y también conoce cuáles son sus debilidades. Sabe hasta dónde puede avanzar y sabe qué debe hacer para avanzar un poquito más. Como observamos, el estilo democrático es el más adecuado para una buena crianza de nuestros pequeños. Y pues simplemente recordemos algo que lo único que van a heredar y que siempre les va a perdurar a los pequeños en su mente es lo que sus padres le brindaron en afecto, en educación, en comprensión, en corrección. Nada más. Le puedes dejar casas, carros, aviones, etc. El tiempo los daña, se pierden, se venden, etc. Pero lo que él recibió de ti, nunca, nunca se va a perder, nunca lo va a olvidar, siempre va a estar ahí, hasta el final de sus días. Espero que realmente esta información les haya y les sirva muchísimo para ayudar a formar una mejor sociedad. Pero entendiendo que esta mejoría de la sociedad empieza por nosotros, desde casa. No deleguemos nuestra responsabilidad como padres al celular, a la tablet, al computador, al televisor, a la suegra, al abuelo, al vecino, al tío, a la maestra. Seamos responsables con algo que vino y llegó de nosotros. Porque cuando un niño viene aquí, trae tu herencia emocional, psicológica, biológica, al igual como de papá y de la mamá. Así es que él es un producto de dos, de la pareja, no hay más.
Un niño viene de la unión de dos, hombre y mujer. No hay más. Entonces, seamos responsables. Si necesitas ayuda, búscala, anímate, pregúntanos. Y nosotros gustosos haremos un material y responderemos a tu pregunta. Si compartes este tipo de contenido, suscríbete, dale like y comparte. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente material.